La charla de hoy, ella va a cubrir los desórdenes de ansiedad, los trastornos de ansiedad. La próxima charla que tenemos el 25 de abril, que le tenemos información en sus puntas, es para trastornos de ansiedad en adolescentes. Y estas van a ser las colegas de ella que van a venir a hacer la charla, las cuales también tienen una clínica que se encarga del tratamiento sobre la ansiedad en los adolescentes. Ella va a conversar esta noche sobre los estudios de investigación que se han hecho sobre los trastornos de ansiedad, más que todo enfocándose en eso. El título es Traduciendo la ciencia en tratamiento para la ansiedad y el TOC. La primera parte de su charla va a ser la introducción sobre los trastornos de ansiedad y la segunda parte es sobre la explicación del desorden de trastorno obsesivo compulsivo, qué es, cuál es la causa y cómo lo tratamos. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y miedo? Todos sufrimos de ansiedad, todos tenemos ansiedad y las ansiedades son buenas para nosotros a veces porque, vamos a decir, si nos dan un examen en la escuela y queremos pasarlo, nos ponemos ansiosos. Si caminamos por una calle oscura y tenemos miedo, el miedo también es normal porque eso nos alerta que algo malo puede pasar. Pero tener ese tipo de ansiedad del que usted tiene miedo de coger un examen es totalmente diferente a un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad puede ser patológico y también causar daño en su vida diaria. Lo que ella le quiere dejar saber sobre los trastornos de ansiedad es que son muy comunes, son graves y también son tratables. Si agregamos toda la ansiedad que todos los norteamericanos tenemos y ponemos una lista, todos salen con cualquier tipo de ansiedad en un 28.8 o 29 de prevalencia. Por eso los estudios de investigación son muy importantes. Si suma todos los, cualquier tipo de ánimo, también son prevalentes, pero no son tan altos como la ansiedad. Si sumamos el abuso de ansiedad de sustancias como el alcohol o las drogas, vemos que también tienen un alto porcentaje, pero no es tan prevalente como el de la ansiedad. Lo que significa si un 25% de los norteamericanos que sufren de ansiedad, entonces significa que sabemos o conocemos a alguien que sufre de ansiedad. Estos son todos los tipos de desórdenes de ansiedad. Ustedes lo tienen también en su papel, en su página número 2. Las fobias específicas son específicamente para las personas que tienen una fobia, vamos a decir, a algún insecto. Como hay personas que le tienen fobia a la altura o a la sangre, que no pueden ver sangre. Y ella le dio un listado en la forma de qué tan comunes son. El segundo es la fobia social. Esa solamente a veces puede ser específica, que es cuando una persona está haciendo una presentación en público. A veces puede llegar a los límites de que la persona no se siente bien en ninguna situación social. Las fobias específicas son muy comunes y algunos de los tipos comunes son personas que lo tienen miedo como a los animales, a los aviones, a las inyecciones cuando le van a sacar sangre, a los golpes y también a las alturas. Y entonces la que le sigue es la ansiedad generalizada, y eso es para las personas que siempre están preocupadas y nunca paran de preocuparse. El desorden de pánico es el que le sigue. Le pasa a la persona cuando le pasa un trastorno, vamos a decir, le da un ataque de ansiedad tan fuerte que la persona piensa que le está dando un ataque de corazón, pero en realidad es solamente un ataque de pánico que le está dando. Muchas personas que le dan los trastornos de pánico también terminan sufriendo de agorafobia. Agorafobia es cuando una persona no puede estar en un espacio cerrado, como los ascensores o un avión. La que le sigue la ansiedad de separación, antes se pensaba que solamente le pasaba a los niños, porque cuando dejamos a los niños en la escuela por primera vez se sienten de cierta manera, pero ahora le pasa también a los adultos, que si no están cerca de las personas que ellos se sienten cómodos, le causan ese tipo de ansiedad de separación. La que ella clasificó como otra significa que hay personas que sufren de ansiedad ya sea por tomar algún medicamento o por algún abuso de sustancias no indicadas, o también son personas que tienen algún problema médico y eso le causa la ansiedad, lo cual significa que esa persona tiene que tratarse por esa enfermedad
en vez de buscar ayuda para la ansiedad, porque sinceramente puede ser que la enfermedad es la que le causa la ansiedad. Todos los trastornos de ansiedad difieren entre la prevalencia, la edad del inicio, las características clínicas y los detalles de su tratamiento. Esos son el número de arriba, de que llega al 30, es todo los tipos de trastorno de ansiedad, y después va bajando en diferente, vamos a decir, como fobia y todo, fobia social y todo lo demás. Y no es nada fuera de lo común para una persona tener más de un trastorno. La agorafobia la sufren las personas que tratan de no hacer ciertas cosas o dejan de hacer cosas en punto para no tener ningún tipo de ansiedad. Este slide es sobre los diferentes trastornos de ansiedad, como el de pánico. Entonces, todos son, pasan lo mismo con ellos, con los tres. Porque la persona siempre sufre, vamos a decir, cuando tiene problema de trastorno de ansiedad social, de que no le gusta pararse enfrente de, vamos a decir, de ustedes y hablarle en público, porque eso le causa ansiedad a esa persona. En los diferentes trastornos, vamos a decir, como el trastorno de pánico, pasa, vamos a decir, de repente, pero ¿qué tú vas a hacer para prevenirlo? O sea, para prevenirlo, vamos a decir, el de agorafobia sería estar en espacios cerrados. ¿O qué harías? No te entrarías a un ascensor para evitar que te dé algún pánico o algún trastorno de ansiedad. Sí, en los tres diferentes trastornos, vamos a decir, las condiciones típicas diferencian. Como el trastorno de pánico, durante el pánico puedes tener miedo el miedo es diferente, puedes tener miedo a que te vas a morir o a perder el control. Cuando en lo físico significa que la palpitación, y puede también tener mareos. El mensaje es que todas las ansiedades son diferentes y es bueno saber cuál es el que usted está sufriendo, porque el tratamiento así es específico para lo que usted está sufriendo. ¿Qué causa la ansiedad? En los estudios de investigación que han hecho con animales, de un ratón a un perro, todo vuelve circulando al ser humano como circuits, brains. Todos los circuitos del cerebro conectan, y eso es lo que se ha determinado. Eso no responde la pregunta de por qué nuestro cerebro funciona de esa manera. A veces es de nuestros alrededores, de cómo nos criamos o qué está pasando en nuestras vidas. Pero sí, lo que sabemos es cuando un ratón se frisa, sabemos cuál es el circuito del cerebro que hace que el ratón se frise. Y también han visto que cuando ponen a una persona vamos a decir, para un MRI, a hacerle una imagen cerebral, ven también el mismo movimiento en los circuitos del cerebro. Si los circuitos del cerebro no están funcionando correctamente, vamos a decir, como los circuitos de la vista no funcionan normalmente, se convierte en un círculo en el cual la persona comienza a tener miedo, después comienza a evitar situaciones, después alivio temporal y después respuesta de la necesidad de evitar lo que pasó, lo cual se convierte en algo bien malo. ¿Cómo tratar los trastornos de ansiedad? Queremos aliviar esos circuitos y dejar que el cerebro funcione normalmente. Y hay dos maneras de las cuales se pueden tratar. Una es la terapia cognitiva. Hay evidencia fuerte de muchos ensayos clínicos que esta terapia trabaja en adultos y en niños. Puede ser eficaz o más efectiva que los medicamentos. Y se hace en poco tiempo. Y lo que se hace es que se toma a la persona que sufren de trastorno de ansiedad y se exponen para que puedan trabajar, se exponen a los miedos que ellos tienen para que puedan trabajar en esos
miedos. Y se hacen en escala para que las personas entonces puedan coger el puesto. Y dependiendo en el trastorno, hay diferentes técnicas para diferentes trastornos. Y así es que usualmente comienza cuando es con los niños. Y francamente es un buen lugar para comenzar con los adultos. Entonces, la segunda fase serían los medicamentos y el listado de los medicamentos lo tienen ahí. Algunos son con serotonina y todos esos medicamentos tienen la aprobación de la FDA. No se usan para fobias específicas, para eso se usa solamente exponer al paciente. El segundo medicamento es el benzodiazepinas y este usualmente funciona como una copa de vino. Solamente relaja a la persona. No se usan seguidamente, solamente se usan hasta que las primeras medicinas comienzan a funcionar, porque así como el alcohol, puede la persona ser dependiente a ellas. Es de la clínica de la doctora y ahí están todas las personas de la clínica que pertenecen a la clínica. La clínica que ella es directora son para adultos de 18 años o más. Los colegas de ellos que vienen el 25 a hacer la charla son de 18 años o menos. Ellos no son una clínica para ver pacientes en base diaria, son una clínica de estudios de investigación y usualmente son fundadas por el gobierno. Ahora mismo hay 2 estudios de investigación en su clínica, que son esos 2. Estos 2 estudios de investigación que ellos tienen, ustedes pueden ir a llamarlo a ellos le hacen una cita. El estudio de investigación le hacen una evaluación gratuita, no tienen que pagar nada, nunca se van a tener que pagar porque es un estudio de investigación. El primer estudio de investigación corre de 12 semanas y hay una compensación y la evaluación es gratis. La segunda, y ese incluye medicamentos. El segundo no. El primero es para la separación de adultos, separación de trastorno de ansiedad en los adultos. El segundo es un estudio sobre la novedad. Entonces, eso lo que hace es que expone al paciente al miedo para ver si el paciente se acuerda del miedo que tuvo. Entonces, es como lo mismo que hiciera con un terapéutico. Cuando usted va a terapia en la vida real, que explican los miedos y si usted recuerda el miedo y sigue la ansiedad por ese mismo miedo. Por eso es ese estudio de investigación. Entonces, lo que quieren saber es si en realidad usted sigue teniendo el miedo a la misma exposición que tuvo, entonces se refiere a un terapéutico. Trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Antes era un trastorno psiquiátrico, pero ahora tiene su propia sección en los libros psiquiátricos. Tiene diferentes ramas, los cuales ella no va a cubrir ahora mismo, pero tiene diferentes ramas. Uno de los trastornos es el acaparamiento, dice ella, y es un trastorno ya único, porque muchas personas lo sufren, que es cuando la persona guarda muchas cosas en su casa o en su espacio, que colecciona mucha basura. Lo que pasa con estas personas es que estas personas no buscan ayuda y las personas que usualmente saben de lo que está pasando son los policías, los bomberos o familiares cercanos de esas personas. Hay 2 distintivos de la TOC que son las obsesiones y las compulsiones. Y las obsesiones son pensamientos repetitivos e imágenes que la persona le pasa así muchas veces. Y las compulsiones son cosas que la persona tiene que hacer repetitivamente. Y todos tenemos siempre esos pensamientos de que no hicimos algo y tenemos que volver otra vez. Todos chequeamos siempre doble si cerramos la puerta o tenemos las llaves del auto. Eso es el trastorno compulsivo. Estos son los síntomas, son penosos, lentos y perjudiciales. Hay pacientes que hacen esto 6 y 10 horas en el día. Hay muchos tipos diferentes de obsesiones y compulsiones. Por ejemplo, usted tiene miedo de que le dé una enfermedad y usted está lavando todo, siempre, todo el tiempo. O tiene miedo de que le va a hacer daño a alguien, o siempre está chequeando de que no lo hizo. Ella tuvo un paciente que él tenía miedo, él pensaba que le estaba corriendo, chocando a la persona. Él tenía que correr la intersección, correrla hasta que se asegurara para poder entonces seguir adelante. Hay personas que pueden tener también pensamientos sexuales, pensamientos de rituales, o hay personas que tienen ese pensamiento de que la cosa no se siente correcta y tienen que hacer las cosas
múltiples veces para sentirse que está haciendo lo correcto. Estas personas pueden tener obsesiones o compulsiones, pero los síntomas pueden variar mucho. Lo importante es que no es extraño, es 2 en 100 personas. La esquizofrenia es 1 en 100. ¿Por qué las personas no saben del TOC? La mitad de los casos comienzan a la edad de 19, con un 25% a la edad de 14. La mayor parte de casos de depresión son a los 32 años. Desafortunadamente esto le da a la persona a una edad bien temprana. Y cuando te da, típicamente no se termina. Cuando te comienza, está contigo por el resto de tu vida, subiendo y bajando. Y la severidad de estos casos son de un 85%, que significa que si lo tienes, está destinado a tenerlo ya continuamente. Ella dice que, vamos a decir, si diferentes fobias tienen diferentes escalas. Vamos a decir, si tú tienes miedo si tienes miedo a las culebras, pero vives en Nueva York, no te preocupa porque vives en Nueva York. ¿Cuál va a ser el porcentaje? Pero ella tiene una paciente que tenía miedo para tomarse las píldoras. Entonces no se tomaba los medicamentos del corazón porque eran en píldora y terminó en el hospital por esa razón. ¿Qué causa el TOC? Diferente manera de pensar acerca de las causas es la fisiopatología y la etiología. Lo que causa este trastorno es los circuitos que no están trabajando correctamente, y esta es una foto sobre el cerebro. Y sabemos esto por la ciencia, porque podemos comparar el cerebro de una persona que no tiene TOC con una persona que sí lo tiene, y las áreas en azul es de una persona hiperactiva. ¿Cómo se trata el TOC? Lo tratamos con terapia y lo tratamos con medicamentos. Y estos son los 2 tratamientos. El primero son los inhibidores y el segundo son la terapia cognitiva. ¿Quieres saber cuál es el mejor tratamiento para la TOC? ¿Es el medicamento o la terapia, o son las 2 cosas juntas? Este es un estudio de investigación que la Organización de Salud Mental dio los fondos junto con la Universidad aquí de Columbia y otra organización en Filadelfia. No se asusten, este es solamente un slide de datos. Esta es una escala de qué tan mal está el TOC, y lo más arriba es peor. Y la flecha azul significa que más arriba de la flecha azul usualmente recomendamos tratamiento. Y ahí ven donde dice 26, el rosado, es donde entró el paciente y tiene TOC moderada. Y todos recibieron tratamiento en 12 semanas. Y lo de amarillo son las personas que recibieron una píldora de azúcar. Y ellos hacen eso para controlar el tiempo y el soporte también. La de rojo es los medicamentos. Y pueden ver que con el tiempo en las semanas, los medicamentos se bajó porque con el tiempo funcionó. Pero quiere que vea las últimas 2 líneas. Y esa línea significa sobre la terapia y el medicamento solo. Y usted puede ver cómo bajó hacia las 12 semanas. Y es lo que ella dice, que la terapia puede ser muy efectiva, pero fue una terapia con personas que sabían lo que estaban haciendo. La terapia fue óptima porque fue todos los días por 3 semanas, en 5 días a la semana. Y los pacientes no tenían nada más que no fuera el TOC. Y se puede ver qué tan buena puede ser la terapia si se hace correctamente. Ella dice que sí, para recibir este tipo de terapia, si no participa uno de su estudio, para las personas normales es un poco difícil recibirla porque puede ser un poco costoso para recibir todos los días terapia psicológica. Pero este tipo de terapia es como ejercitar la mente. Es exponerte a los miedos y exponerte a todo lo que te hace daño. La mayoría de personas siempre le dan los medicamentos porque no es necesario ir a un psiquiátrico. Usualmente su médico de cabecera le provee con estas medicinas. Pero lo que puede ver de esta gráfica es que el medicamento baja el consumo pero todavía sigue más arriba de la flecha azul, lo cual es típico para el TOC, porque lo que hacen estos medicamentos es que o lo baja o lo mantiene, pero los síntomas nunca se van. Si tiene
si tiene todavía la obsesión compulsiva 6 horas y con los medicamentos baja 3 horas, significa que ya no tiene 3 horas, que se está ahorrando para usted mismo, pero al mismo tiempo todavía tiene la enfermedad. Y lo que ellos quieren es mantener a que todo el mundo lleguen a los niveles más bajos posibles. Y lamentablemente hasta ahora eso no es lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? Lo que hicimos fue que dimos medicamentos como los antipsicóticos, y esto lo que hace que a las personas lo ayuda con más procesión durante el tiempo. Pero lo que supimos de los otros estudios de investigación es que solamente ayuda a 1/3 de los pacientes, lo que significa que ahora toman 2 medicamentos y estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios. Y como tuvimos algunos pacientes que todavía necesitaban los medicamentos, ¿por qué no agregar la terapia también? ¿Se acuerdan? Este es el segundo estudio que ellos hicieron. Cuando ven la línea azul, que significa que de azul para arriba necesita buscar ayuda. Pero esas son personas que están tomando el serotonina y están teniendo los síntomas aún tomando los medicamentos. Y ahora algunos le dan la terapia y la terapia lo ayuda. El amarillo es solamente el placebo. Y la sorpresa de este estudio fue la línea roja, que fue lo antipsicótico. Y esperaban que esa línea bajara donde ella está señalando. Pero como pueden ver, los antipsicóticos no son muy buenos. El mensaje de ella es que esa terapia es muy buena sola, pero optimadamente con una entrega de manera óptima, y es lo mejor que puede obtener si está en medicamento y todavía tiene síntomas, y es lo más seguro que los medicamentos de antipsicóticos. Y lo que sabemos es que el de los serotoninas es que muchos responden, pero la respuesta suele ser parcial. Y como muchos responden a la terapia, dice que existen problemas de acceso y la adherencia a la recaída, porque como las personas que tocan la exposición, como que tocan los trenes, los tubos en los trenes, hay muchas personas que no les gustan tocarlos por la exposición. Y ellos están trabajando con un grupo que está trabajando para mejorar el acceso al internet para estas terapias, y también la mejora del aprendizaje, para ver cómo se utilizan esta novedad. Y sabemos que si podemos dar los 2 tratamientos de los medicamentos y la terapia juntas, no todo el mundo, pero sí mucha gente va a responder positivamente. Enseguida la persona se siente bien, la primera pregunta que le hace es: ¿puedo dejar de tomar el medicamento? Ellos tuvieron la suerte de que ahora tienen los fondos para este estudio de investigación. Y lo que ellos han notado es que algunas personas pueden dejar los medicamentos y otras personas no pueden dejar el medicamento. Y por eso tienen ese estudio. Y estas son las personas que se enfocan en el tratamiento del TOC.